Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, yo soy Eduardo Moreno y voy a realizar las mediciones de voltaje y corriente en mi circuito mixto para la clase de instrumentación electrónica. Comencemos. Vamos a empezar midiendo el voltaje en nuestro circuito mixto. Para ello necesitamos colocar nuestro multímetro en voltaje corriente directa. Agarramos nuestras dos patitas de nuestro multímetro y colocamos una en el positivo y la otra en el negativo. Estamos midiendo de forma paralela, es decir, mantenemos el circuito cerrado y simplemente medimos. Ahorita nos está dando un voltaje total de 5.05 voltios. Ese es nuestro voltaje total en todo el circuito. Ahora vamos a medir voltaje en R1. Para ello necesitamos tomar la patita y la otra patita, cada extremo de la resistencia midiendo en paralelo, y nos da un voltaje de 1.09. R1 voltaje 1.09. Ahora vamos a medir el voltaje en R2. Para medir voltaje, recordemos que es en paralelo. Tomamos una patita, tomamos la otra patita y nos da un voltaje de 0.72 voltios. Ahora vamos a continuar con voltaje en R3. En paralelo medimos una patita, otra patita y nos da un voltaje de 357 milivoltios, es decir, 0.35 voltios. Continuamos midiendo voltaje en R4. Por último, medimos en paralelo y nos da un voltaje de 361 milivoltios, convirtiendo a 0.36 voltios. Ahora vamos a medir corriente en nuestro circuito mixto. Para ello necesitamos colocar nuestro multímetro en la posición de miliamperios, ya que es corriente. Corriente se mide en serie, es decir, tenemos que desconectar un trocito y medir en serie. Colocamos el trocito y cerramos el circuito midiendo corriente total, corriente en punto A, que es de 1.09 la corriente. Para continuar midiendo corriente debemos cerrar el circuito y desconectar la parte que queremos medir. Queremos medir en el punto B, es decir, queremos medir la corriente que entra a R3. Ponemos el punto y cerramos el circuito con el multímetro. Nos da un resultado de 0.36 miliamperios. Para medir corriente en el punto C, se desconecta la resistencia R2 y se mide en serie, cerrando el circuito con el multímetro, dando un resultado de 0.72 miliamperios. Finalmente, pero no menos importante, para medir la corriente en el punto D tenemos que desconectar las resistencias del punto D y cerramos el circuito con nuestro multímetro y con una medición de 1.08. Muchas gracias por ver y nos vemos en otro video.